Ajá. Es que están Gracias. preguntando, Daniel, que dónde pueden ver las grabaciones, a dónde se Las van a vamos a poder consultar. subir, las vamos a subir a un canal especial que estamos haciendo de la Escuela de Nahuatl Tlahuilocan. En breve, ya que esté lista, vamos a compartir las grabaciones. Em, yo creo que estaría bueno que a partir de ahora ya pudieran seguir em, pues como todos los comunicados y todo a partir del Classroom, ¿no? Y ahí podemos, no Así sé es. si ahí podamos compartir las ligas Sí, de ahí YouTube. todo. Sí, porque en los grupos como que les está incomodando un poco que estemos mandando esta información de Nahuatl. Entonces, ya mejor para que todas las personas que están aquí sigan toda la información del curso de Nahuatl en el Classroom de Tlacuilocan, y ahí vamos a estar compartiendo las ligas a YouTube de la sesión, Así es. Esa es la idea, ¿no? Centralizar todo, toda la información ahí en el el Classroom. Classroom, exactamente. Y pues también quieren invitar a personas, esto es abierto, ¿no? El asunto es que si invitan a alguien, yo les recomendaría nada más que las personas puedan estar siguiéndonos porque como esto va a ir escalonándose, ¿no? Si hay información que se pierden de base, va a ser difícil que sigan lo demás, ¿no? El próximo módulo. Después veremos si volvemos a iniciar un módulo básico, ¿no? O más bien desde el principio, eso quiero decir, para las personas que no se han podido integrar todavía. Pero eso ya lo veremos, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Gracias, profe. Bueno, las clases van a ser de 8 a 9 y media, ¿no? No más de hora y media, porque es cansado en viernes en la noche, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso ya quiero cerrar hoy la sesión el día de hoy. ¿Más comentarios, preguntas? Si no, pues ya vamos cerrando. Había unas manitas levantadas. Sí, sí, sí. Es que no las puedo ver, pero pueden hacer la pregunta, por favor. Buenas noches. Primero te quería agradecer por la clase, muy interesante y muchas gracias por la iniciativa. Solamente me quedó una duda. ¿Al final vamos a estudiar náhuatl clásico o vamos a estudiar la variante que tú hablas? No, vamos a estudiar el náhuatl clásico, el náhuatl del altiplano central. Y vamos a poder como practicar con, pues al final vamos a poder más bien practicar con hablantes nativos porque ya no se habla, ¿cierto? Sí, pero aunque ya no se hable, vas a poder entender a los hablantes nativos y sí comunicarte de forma básica. Te digo por Con ellos. experiencia, ¿no? Ok, Yo aprendí gracias. primero esa variante y luego ya con esas bases pude hablar un poquito la variante que hablo, ¿no? Ok, muchas gracias. Y Sí, gracias por la gracias, luego. iniciativa también. Muchas gracias. Bueno, Mm, entonces, ¿alguien más? Sí, buenas noches, profe. Hola. Era una pregunta relacionada, que entonces, incluso si tienen como terminaciones distintas o esa clase de cosas, ¿sí pueden entenderse entre ellos? Aún así se puede entender. Es lo interesante. Ajá. Bueno, gracias, Sí, sí. profe. No, de nada. Profe, yo tengo otra pregunta, pero chance Claro, es por favor. bueno, medio personal. ¿Hace cuánto tiempo aprendió usted a hablar náhuatl? Mira, yo empecé a hacer trabajo de campo en 2010 y pues sobre todo me iba a estancias largas en trabajo de campo y pues ahí, ¿no? Como niño, hablando y que me corrigieran, ¿no? O sea, sí, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Que los hablantes me escucharan y vieran cómo metía la pata a cada rato, porque eso es realmente lo que ayuda, ¿no? Y entonces, más o menos, pues, no puedo decir que la hablo fluidamente, pero el grado de comunicación que tengo fue porque, pues, llevo, pues, este tiempo, 2010, en diálogo constante con mis amigos, ¿no? Gracias. Gracias. Pues nada, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias por sus preguntas, comentarios. Eh, Me da mucho gusto que iniciemos así. Ojalá podamos continuar, pero suele ocurrir que al final se van reduciendo mucho los grupos, ¿no? Ya veremos qué pasa. No tenemos exámenes, ya saben, ¿no? Esto no va por ahí. Sí vamos a hacer ejercicios, eso sí, ¿no? Para que aprendan precisamente a entrarle a este asunto más riguroso sobre la lengua. Y nada, pasen una excelente noche.
Gracias por todo. ¿Y a dónde? Hay una pregunta, ¿dónde pueden indagar un poco de la información de hoy? Bueno, esta presentación que les acabo de mostrar se las voy a compartir en Classroom y ahí vienen un cuerpo de referencias donde pueden leer más a fondo lo que acabamos de ver, ¿vale? Yo tengo Si una además última duda. Sí, por favor. Perdón, del Classroom, bueno, nos pasaste la contraseña, pero ¿hay una liga o se busca de alguna forma? Sí, entras a la página Google Classroom, ¿no? Ajá. Y ahí solicitas acceder a una clase y te va a pedir el código. Lo metes y ya, automáticamente. Debes tener cuenta de Gmail, sobre todo, ¿no? Ok. ¿Sale? O sea, Así de simple. digamos que, o sea, esto no es una contraseña, sino como un código. Un código, ¿no? Y con eso Ok. ya no tienes que meter cada vez, solo una vez y ya accedes. Perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? Ok, Gracias. muchas gracias, ¿no? Que Hasta estés muy bien. luego. Buenas noches Gracias, a todos. Octavio. Una excelente noche. Gracias. Gracias, Octavio. El código está en el chat. Gracias. Muchas Sí, bye, bye. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye, bye. Gracias.